Hola amigos del Ministerio de Café con Fe. Hoy traigo una palabra de Dios, hoy para la prédica dominical. Yo quiero que usted, donde usted está, se predisponga para escuchar esta palabra. Yo sé que esta palabra puede tocar tu corazón, puede tocar tu vida, puede tocar tu alma y, y poder conocer más cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Yo le pido de todo corazón a mi Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, que no sea palabra mía, sino palabra tuya, Señor. Y yo pueda traer esta palabra fresca para todos ustedes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy les traigo una palabra que he titulado Isaac, la fe y la promesa en la tierra de la obediencia. Hermanos, tenemos que decir que Isaac, el nombre de Isaac, significa risa. Él era un patriarca, hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Siempre nos centramos, y todos los estudios, los teólogos, hablan mucho de Abraham, el padre de la fe. Y también se habla de su hijo Jacob, de José, todo, pero poco se habla de Isaac. Pero Isaac también hizo un papel fundamental como patriarca en la vida de Israel. Y es un patriarca, hermanos, que a menudo se ve a la sombra de su padre Abraham y su hijo Jacob. Sin embargo, su vida ofrece lecciones profundas sobre la fe, sobre la obediencia, hermanos, la paciencia y la promesa de Dios. A través de su vida, vemos cómo Dios cumple sus promesas y cómo la fe en esas promesas debe llevarnos a una obediencia constante y confiada. Lo primero que tenemos que entonces ver que Isaac, hermanos, es el hijo de la promesa. La fe de Isaac y la fidelidad de Dios. Entonces, empecemos por mirar, vamos a remitirnos a Génesis, capítulo 15, versículos 17 al 19. Ahí nos habla la Reina Valera del 60, dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los calmoneos. Es decir, hermanos, Isaac era el hijo prometido. Isaac, como lo sabemos en la historia, nació en circunstancias milagrosas, ya que Sara, su madre, era estéril y anciana. Tenía casi 90 años y su esposo, Abraham, tenía 100. Su nacimiento fue el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham y Sara. Dios le dio a Abraham un hijo en su vejez, demostrando que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hermanos, a veces nosotros pensamos, porque nos basamos en la razón, de que algo que nos está sucediendo, una enfermedad que nos está pasando, un problema grave, una situación económica, una situación difícil, usted entonces lo analiza bajo la razón, bajo los estudios, y dicen, no, este cáncer es incurable. Este cáncer nunca, lo más probable es que le queden 3 meses de vida.
o esta enfermedad te llevará a la muerte, o esta situación económica cada día va a ser peor, porque el gobierno de turno cada día toma peores decisiones, su situación económica va deteriorándose cada día, no tiene trabajo, cada día más mal. Pero para Dios no hay imposibles, hermanos. Usted tiene que confiar en el Señor. El que confía en Dios, todo lo logra, todo lo puede, porque tiene fe en el que hace posible lo imposible, como sucedió con el caso de Abraham. Él hizo algo que nadie más podría hacer. Imaginen que ellos habían intentado tener hijos por muchos años y esos hijos no fructificaban y había venido una promesa de Dios. Pero eso también nos enseña que es en los tiempos de Dios, no en los tiempos nuestros. Pero el Señor no miente ni se arrepiente. Es lo que dice hará, hermanos. Y la fe en las promesas de Dios. Abraham y Sara tuvieron que esperar muchos años para el cumplimiento de las promesas de Dios. A través de Isaac, hermanos, Dios muestra que Él es fiel a sus promesas, aunque a veces parezca que la espera es larga. Hermanos, a veces nosotros nos esperamos porque en 15 días que hemos orado no recibimos la respuesta de Dios. Nosotros queremos todo ya. Estamos en un mundo de la inmediatez, en que todo tiene que ser rápido, ya. Pero no, el tiempo de Dios corre sin afán. Dios cumple sus promesas en el momento preciso, pero Dios cumple. Así como Isaac fue el fruto de una promesa, nuestras vidas también, hermanos, están enraizadas en las promesas de Dios. Cuando usted lee una palabra de Dios y toma esa promesa se cumplirá en su vida, pero a su tiempo, en el tiempo de Dios. Debemos confiar en que Dios cumple lo que promete. Aunque no siempre sea en nuestro tiempo o a nuestra manera. Nuestra fe debe estar anclada, cimentada, fundamentada en su fidelidad. Dios es fiel. Dios no se va a mover de ahí. Y Dios te va a cumplir esa promesa que te ha prometido. Pero tú tienes que creer. A pesar de que pasa el tiempo y tú no la ves, pero aférrate a esa promesa porque esa promesa se cumplirá. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y eso pasó con Isaac. Isaac nació bajo todas las circunstancias en contra. Si vemos en la historia, Abraham inclusive tuvo relaciones sexuales con Isaac, una esclava, porque ya Sara se desesperó que no podía tener hijos y dijo, aunque sea que tenga de esta esclava. Y ahí vienen todos los problemas que sucedieron después con Ismael y los problemas que tuvo Ismael con Isaac. Porque desconfió, porque no le creyó a Dios, porque ya en su naturaleza veía que ya no podía hacer nada. Pero como no era la naturaleza de ella, sino en la naturaleza de Dios. Y Dios no se guía por reglas. Él hace las reglas. Él no está sometido a nadie. Por eso nosotros tenemos que confiar en Dios. Y a pesar de todo eso, nació Isaac. Ahora veamos el sacrificio de Isaac, la prueba de fe y la obediencia.
Ya hemos visto, lo vimos hace 15 días, la historia de Abraham, en donde Abraham, el Señor le mostró que tenía que sacrificar a su hijo, que lo que tenía que llevar al monte Moriah. Esto está en Génesis 22, 1 al 14. Yo los invito a que lo lean en su casa, lo lean con cuidado y miren, son historias muy hermosas de la Biblia. Usted nos dice que Abraham fue al monte Moriah con su hijo para sacrificarlo, porque Dios le dijo que tenía que sacrificar a su hijo. Yo no me imagino esa decisión de que un hijo que ha sido con dificultades sobrenatural y que el mismo Dios que se lo había dado le decía que tenía que sacrificar. Es una situación difícil, hermano, pero Dios no nos pone más pruebas de las que podamos resistir. Dios quería conocer cómo estaba el carácter, la fe de Abraham. Y Abraham pasó la prueba. Él nunca dudó. Él lo llevó allá, montó el altar, montó la leña, lo amarró y ya cogió el cuchillo para sacrificarlo. Y el ángel lo detuvo diciendo, yo sé, has pasado la prueba. Esa historia la vimos hace 15 días, es una historia muy hermosa. El ángel le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por tanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Y ahí dice que apareció un carnero que estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, aquí vemos muchas cosas, como lo vimos en la historia hace 15 días del sacrificio de Isaac. Primero la prueba de Abraham. Este es tal vez la historia más dramática, de las más dramáticas de la Biblia. Le pide a Abraham que ofrezca a su hijo amado como sacrificio. Este acto es un acto, hermanos, de una prueba extrema de la fe y de la obediencia de Abraham. Abraham fue un hombre obediente, por eso lo llaman el padre de la fe. Pero veamos otro ángulo, porque lo hemos visto siempre desde el punto de vista del padre, pero veámoslo desde el punto de vista del hijo, de Isaac, la disposición de Isaac. Aunque el relato se centra en la fe de Abraham, Isaac también juega aquí un papel importante. Era lo suficientemente mayor como para resistirse. Él era un muchacho ya como diríamos aquí, volantón de 12 años, 14 años. Él podía haber corrido. Dice, Señor, vamos, Padre, yo le respeto y todo, pero tampoco voy a sacrificar mi vida por un Dios. Por Dios, si Dios le dijo a usted, a mí no me dijo. ¿Qué tantas cosas habrían pasado? Pero no, él había confiado, él confiaba en su Padre y confiaba en Dios. Esto muestra una obediencia, hermanos, sumisa y una fe implícita en las promesas de Dios. Qué bonito sería que un hijo obedeciera a su padre en decisiones a veces difíciles. Pero que obedezca teniendo fe en su padre y fe en Dios,
que todas esas decisiones van a ser para bien. Y también veíamos el sustituto provincial. En el último minuto, Dios proveyó un carnero para ser sacrificado en lugar de Isaac. Este evento no solo prueba la fe de Abraham, sino que también es una prefiguración del sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Él es el sustituto. Ya no necesitamos sacrificios. Un corderito que lo llevaban y lo esparramaban su sangre sobre el altar en el templo para expiar por nuestros pecados, porque no hay remisión de pecados sin sangre. Pero Jesucristo entregó toda su vida, toda su sangre, todo su ser por ti y por mí, para que tengamos derecho otra vez a tener una relación plena con Dios. A veces nuestra fe, hermanos, es probada de manera que desafía nuestra comprensión y seguridad. A veces Dios te pone en pruebas que tú no comprendes por qué están pasando. A veces yo digo, pero ¿por qué? Si a este impío, este pagano, este que no cree en Dios le va bien y a mí me va mal. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a todos les va bien y a mí no? ¿Por qué esta enfermedad huérfana me viene a mí? ¿Por qué? Hermanos, debemos estar dispuestos a confiar en Dios y ser obedientes, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para tu vida, inclusive cuando no podemos ver, como aquí sucedió con el caso de Isaac. Ahora veamos más adelante. Después de esta circunstancia que sucedió, Isaac pasó, creció y siguió al lado de su padre, siendo obediente, buen hijo, ayudándole, aprendiendo, siendo discipulado por su padre. Hasta que llegó el tiempo de casarse, el tiempo ya para casarse. Y Abraham estaba preocupado porque él vivía en una tierra extraña, porque a pesar de que Dios le había prometido la tierra de Canaán, no se habían ido los canaanitas. Y eso estaba lleno de personas que no eran creyentes en Dios. Y él no quería que su hijo fuera a contraer nupcias, que se casara con una hija de estos paganos. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que tener cuidado como cristianos, hermanos. Guiar a nuestros hijos a que lo más importante cuando busquen una esposa es que sea una mujer temerosa de Dios, o un esposo, nuestras hijas, que sea una persona creyente en Cristo Jesús. Y entonces le dijo al administrador que él tenía, que era el que llevaba muchos años con él. Eso está en Génesis 24, 1 al 27, que lo pueden leer allá. Y dice que le hizo un juramento que fuera allá, a la tierra de los caldeos, de Ur, donde había salido él, y que le buscara una mujer a su hijo Isaac. Y le llevó, le dijo una serie de reglas para saber que era de Dios, que esto quería a la esposa de Isaac. Y él y el mayordomo dijo, voy a llevar a los camellos a un lugar donde tomarán. La mujer que primero le diera de tomar
agua a los camellos, esa será la que Dios escogió. Y aconteció que así sucedió. La primera mujer que era de aspecto muy hermosa, virgen, a la que varón no había conocido, descendió a la fuente y llenó su cántaro y le dio de beber a él y le dio de beber a sus camellos. Y dice que el, el mayordomo le dio un anillo y le dijo que le dijera quién era su padre. Y ella le respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Es decir, era de la familia de Abraham. Y así sucedió. Encontró a su esposa. Hermanos, lo relevante es ver que Isaac hizo lo correcto ante Dios. Una de las decisiones más importantes de su vida, como es el matrimonio, hermanos, antes de la fiesta, antes de cualquier cosa, la puso en las manos de Dios. Que Dios le escogiera a la mujer idónea para casarse. Y Dios le escogió a su esposa. Él no la miró, él ni siquiera la conoció. Antes, él no sabía si era bonita, si era preparada, si era esto, ahora que toda la serie de condiciones que hay hoy humanas, sino que a él le preocupaba que era temerosa de Dios y que era la que Dios había escogido para él. La búsqueda de una esposa, hermanos. Abraham envió a su siervo a buscar una esposa para Isaac, confiando en la guía y la providencia de Dios. El siervo de Abraham oró por la dirección de Dios y Dios respondió claramente, guiándolo hacia Rebeca. Y cuando es de Dios, es de Dios, hermanos. Dios todo lo hace perfecto. Ahí vemos en la respuesta de Rebeca. Rebeca, quien era virtuosa, de buen parecer, de buena disposición, aceptó ser la esposa de Isaac. Y juntos formaron una familia que continuaría la línea de la promesa de Dios a Abraham. Y ahí vino una bendición de una familia bajo la dirección de Dios. Dios bendijo a Isaac y a Rebeca con hijos. Y a través de su familia continuó el cumplimiento de sus promesas. La historia de Isaac y Rebeca, hermanos, nos recuerda que debemos buscar la dirección de Dios en todas las decisiones importantes de la vida, incluyendo la más importante, las que tienen que ver con la familia. Dios se preocupa por nuestras relaciones y está dispuesto a guiarnos cuando lo buscamos con un corazón sincero. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Las bendiciones y el conflicto de Isaac. Perseverancia en la tierra prometida. Eso no está en Génesis 26, 12 al 33. Dice que él vivía con los filisteos y él habría, porque Dios lo bendice. Esa es otra, hermano. Cuando uno está en las manos de Dios, Dios te bendice en donde estés, como estés, en las circunstancias que estés. Dios te bendice. Dice que Isaac confiaba en Dios, hacía su voluntad y Dios lo bendecía. Y la dificultad más grande en esa época, en esa tierra, era el agua. Encontrar agua era muy difícil. Y era vital para él, para su familia, para sus corderos, para el ganado. Y cada vez que
Isaac abría un pozo, encontraba, pero llegaban los envidiosos, los filisteos, los enemigos, y se los cerraban. ¿Cómo pasa en nuestra vida? Hermano, a veces nosotros tenemos bendiciones y llegan y despertamos envidia en la gente incrédula. Dice, hey, pero este porque le va bien. ¿Quién sabe qué estará? ¿Se la estará robando? ¿Quién sabe? Hasta lo denuncian pensando que está haciendo algo ilícito. Pero es la bendición de Dios para su casa, para su familia, hermanos. Y así se la pasaban peleando, altercaban. Pero ellos se dieron cuenta que Dios lo bendecía a él sobremanera. Entonces ellos llegaron a un momento en que no había otra más que hacer un pacto con él, porque a través de él ellos también eran bendecidos. Y dice que ahí, a lo último, después de ese acuerdo, de esa paz que hubo, filisteos con los cananeos, abrió un pozo, brotó agua, como el agua de Cristo, hermano, ríos de agua viva. Ahí brotaron ríos de agua viva, ríos de agua, y lo llamó Seba. Y por eso esa ciudad se llama Berseba. Cuando en una iglesia usted le pone el nombre Berseba, significa agua, hermanos. El agua que emana. ¿Y qué dice el Señor cuando en el Nuevo Testamento? Que Él es ríos de agua viva. Él es el agua que limpia nuestro corazón, que limpia nuestra vida. Eso me demuestra, hermanos, algo bien interesante que yo quiero ir concluyendo. Las bendiciones de Dios en medio de la adversidad. Isaac fue bendecido abundantemente por Dios, incluso en tiempos de dificultad y oposición. A pesar de las disputas por los pozos de agua, Isaac perseveró y Dios finalmente le dio paz y prosperidad en la tierra. Hermanos, Dios te va a bendecir aún en medio de la dificultad. No te desanimes. No creas que esto va a ser por siempre y para siempre. Dios te va a sacar ahí, pero tienes que confiar. Oye, hermanos, ábrete tu corazón a Dios y confía plenamente en Él. La paz en medio del conflicto. Isaac muestra una actitud pacífica y perseverante, optando por confiar en Dios en lugar de luchar con sus propias fuerzas, porque por lo que creía que era suyo. Él no se puso a pelear, a poner demandas, a ver cómo, o buscarle problemas, vamos a ver cómo nos agarramos, cómo peleamos. No, su enfoque fue en la paz, que llevó finalmente a que fuera bendecido con un lugar santo, seguro y próspero. Gloria a Dios. La vida de Isaac, aquí, hermanos, es lo que yo quería que viéramos hoy, nos enseña que la perseverancia y la búsqueda de la paz son fundamentales para recibir las bendiciones de Dios. Y la paz que sobrepasa toda paz es la paz que Dios da. En lugar de luchar por nuestras posesiones, debemos confiar en que Dios proveerá y abrirá camino cuando seguimos con paciencia y con fe. Como conclusión, hermanos, Isaac nos muestra que la fe no siempre es dramática. A veces la fe es tranquila, perseverante y obediente, que confía en Dios en medio de la espera y la adversidad. A través de su vida, Dios nos recuerda que Él es fiel a sus promesas, que responde a la oración y que su plan siempre es bueno. Como Isaac, estamos llamados a vivir en obediencia, confiar en la providencia divina y perseverar en nuestra fe.
sabiendo que Dios siempre cumple su palabra. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Él lo que dice, el sí es sí en Dios, hermano. Yo quiero hacer una oración final para todos ustedes que me escuchan ahí a través de este medio. Señor, te damos gracias por la vida de Isaac y por las lecciones de fe y de obediencia que nos enseñas a través de su historia. Ayúdanos a confiar en tus promesas, a buscar tu dirección en nuestras decisiones y a perseverar en nuestra vida, sabiendo que tú eres fiel y siempre estás con nosotros. Que nuestra vida sea un reflejo de la fe tranquila y obediente de Isaac y que podamos experimentar tu bendición en todo lo que hacemos, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te invito ahí, amigo, que tú le abras hoy el corazón a Dios. Él es Señor. Estoy cansado de luchar en mis propias fuerzas y no he logrado nada. Estoy cansado de la vida que estoy llevando. Yo hoy renuncio al pecado. Lo confieso delante de ti que he pecado. Pero quiero de ahora en adelante confiar en ti, confiar en tus promesas, confiar en tu amor y tu misericordia. Quiero que me inscribas en el libro de la vida y no me borres de ahí jamás. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Y de ahora en adelante voy a seguirte en tus estatutos, en tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Si usted ha hecho esta oración de todo corazón, hermanos, puedo asegurarte que tu vida a partir de hoy cambiará por siempre y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.